con la noticia que a nuestro entender es más importante y que surge en las horas de la tarde. La BBC ha reportado que los ayatolás lograron incendiar 3 tanqueros en el estrecho de Hormuz, uno justo en la boca, otro cercano, y que con eso, en efecto, se cierra el estrecho de Hormuz. Es decir, todo el transporte de tanqueros de petróleo o de gas que no sean de la República Islámica de Irán no van a pasar por allí. Y eso es básicamente un estrangula lo que es el 20% del petróleo que se le brinda al resto del mundo. Ustedes dirán, ¿y qué me importa? Pues sí le importa, porque esto obviamente va a bajar lo que es la oferta del petróleo y del gas, va a aumentar la demanda y todos los mercados, incluyendo el petróleo y el gas americano y venezolano, se van a trepar todavía más por las nubes. Hoy los ayatolás señalaron que su deseo es que el barril de petróleo llegue a $200. $200. Eso querría decir que usted estaría pagando prácticamente por el litro de la gasolina alrededor de 2.50 el litro y no centavos como estaba pagando hace unos 10 días. De manera que los huevos se ponen de a peseta. Como yo les dije el lunes, el gobierno de Estados Unidos subestimó la capacidad terrorista de los ayatolás de detener la economía global. Y las Fuerzas Armadas nunca anticiparon el tranque del estrecho de Hormuz y los efectos, el efecto cascada que ello tiene en las economías globales. Y ustedes dirán, bueno, Trump lo acaba a bombazos. No, no. Si algo aprendimos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se convirtió en el arsenal y el suplidor de comida para Europa, es que lo que son las rutas marítimas toman mucho tiempo asegurarlas y se aseguran con acciones bélicas y con convoys, es decir, con escoltas de barcos. Por cada tanquero que pase allá, lo mínimo que se requiere es una escolta de 5 o 6 barcos, destructores, escampavías, lo que vayan a enviar cruceros de Estados Unidos. Y esa flota no está, aunque ustedes no lo crean, en el Golfo de Pérsico. No lo está. Es decir, subestimaron. Emplazar o redestacar esos buques a la zona del mar Arábigo y a lo que es el estrecho de Hormuz va a tomar semanas. ¿Por qué? Porque por cada tanquero, y estamos hablando de cientos de tanqueros, estamos hablando de por lo menos media docena de escoltas. Además de eso, hay que emplazar suficientes aviones metralla, los Warhawks, que tengan suficientes metralletas para poder hundir las lanchas rápidas y atacar los emplazamientos de drones, que cualquiera de estos droncitos de 20,000 o 30,000 pesos puede desbaratar un tanquero de millones de dólares. Y además, todos los lanzacohetes y misiles que haya en la costa. Si usted busca en un mapa en este momento lo que es el estrecho de Hormuz y lo que es la boca del Golfo Pérsico, se va a dar cuenta que eso se reduce a un canal básicamente que es de 1,5 millas. Y por lo tanto, ahí eso es un embotellamiento y ahí es donde los iraníes disparan. Así que
esta cuestión, este embuste del presidente Trump de que esto se acabó rápido, ya se acabó, ya acabamos con todo, es pura basura. Porque él tiene que saber que tiene que emplazar los barcos que no tiene allí para poder garantizar el libre tránsito. Y tiene que garantizar, tiene que peinar y limpiar toda la costa de Irán, prácticamente de lanchas rápidas, de lanchas torpederas y de drones que puedan explotar los tanqueros. Yo les recuerdo nada más, hace unos 20 años, cuando precisamente Irán, a través de su guerrillero en Yemen, lograron volar en pedazos o meterle un hueco al USS Cole, un destructor que estaba, lo hicieron con una lanchita llena de explosivos. Y le metieron un hueco de 3 pares, mataron marinos, marineros, de manera que no se requiere mucho. Con una Beltran usted llega, con una lanchita rápida, un lanzacohete, usted llega. Y usted dice, pero ¿por qué me empieza con esto que es de allá? Porque tiene efecto inmediato acá. Eso nada más. Mañana o pasado usted va a ver todos los dealers de gasolina, aunque no pagaron barato el petróleo hace 2 meses, lo pagaron por anticipado, le van a espetar todavía más. Y eso va a tener un efecto cascada en todo lo que compramos, en todo lo que pagamos. Y no les digo yo, cuando venga energía eléctrica, le meta el ajuste de combustible el próximo trimestre y vaya al negocio de energía, decir, mire, el crudo que yo lo estoy pagando, el búnker, a 50 pesos el barril, o qué sé yo, 56 el barril, se me trepó en 90 o 100. Ese precio se lo tengo que pasar yo por ley, que pasó el Partido Popular. ¿A quién? Al abonado. Y usted le va a mentar la madre a todos los políticos, a todo lo que hay. Y esto no tienen culpa los políticos criollos, porque esto es un efecto total. Por lo tanto, esa es la primera noticia que le vamos a dar, confirmada nuevamente. Ahora es que después de 4 horas, las cadenas de televisión americanas vinieron a confirmar lo que la BBC está dando desde mediodía. Pero así es la cosa. Mi trabajo es velarlos todos y traerles a ustedes aquí la noticia. La segunda noticia que tengo para ustedes viene de la Corte de Quiebra de la sala del juez Lamont. Ayer le estábamos comentando el escándalo de robo a mano armada de los 100 millones de que el Fondo del Seguro del Estado puso ingenuamente en un fondo de inversión que era un racket, era un cuento piramidal y es el escándalo de proporciones mayores porque constituye 100 millones de billetes de pérdidas para el fondo. Y ese caso le hemos estado siguiendo porque a pesar de que no ha estado en las primeras planas como debiera estar de los periódicos, porque los periódicos aquí y los telediarios lo que se dedican a la basura del chisme, pues ciertamente tiene unas repercusiones enormes, no solamente en la estabilidad financiera del fondo, sino también en lo que es la integridad fiscal de nuestras instituciones, y el Fondo del Seguro del Estado es una corporación de Lela. Bueno, pues ayer le comentábamos, Peter le explicó detalladamente que aquí el problema era que la gente del Phoenix Fund, o sea, los que son los dueños, los que supuestamente hicieron la tramoya, radicaron, estando ya el caso en manos de OSIF, en la Corte de Quiebra para llevársela el caso, porque fuera la Corte de Quiebra. Y el juez Lamont hoy, de Quiebra, en una opinión creo que es 12, 17 páginas, no recuerdo, es extensa, no la terminé de leer,
porque me llegó a última hora, básicamente dijo, oh no, no, no nos van a coger de tontejo. Este caso le corresponde a OSIF. Los activos de esa empresa, lo que pueda quedar bajo ley, le corresponden a OSIF y no podían utilizar el subterfugio de la quiebra, que no tiene jurisdicción, para tratar de evitar sus responsabilidades. No le tengo que decir que esta gente que engañó al fondo tenían conexiones, tenían hasta directores en la Cámara de Comercio, cogieron a medio mundo de tontejo. Esto es un caso federal y local, en la medida en que pueda recuperarse algún dinero para las arcas del Fondo del Seguro del Estado. Por lo tanto, ahora le corresponde no solamente a OSIF, y hay una investigación del FBI sobre esto, sino que le corresponde ahora a la gobernadora de Puerto Rico ordenar el que se radique el caso de corrupción bajo RICO Act en la Corte Federal para poder, porque ya no hay la excusa de la quiebra, para poder saber qué diablos es lo que ha pasado con esto y reclamar ese dinero para atrás. Recuerden que este asunto no es un problema, si el problema lo hereda Jennifer González, pero no es un problema donde, al parecer, de lo que se ha reportado por el Nuevo Día, que lo meten en las páginas últimas de adentro de negocio, no hay envuelto hasta ahora personeros que sepamos, ni de la administración de Wanda Vázquez cuando se emite la primera inversión y se autoriza la primera inversión y bajo la administración de Pedro Pierluisi cuando temprano, en mayo creo que fue del año 21, se emite y se pide la segunda inversión. De manera que estamos hablando ante un caso donde los cogieron a todos literalmente de pensuaco, de tontejo. Así que esto es un escándalo de proporciones mayores que requiere la acción más drástica por parte del gobierno de Jennifer González y buscar hasta debajo de las piedras para tratar de recobrar lo que pueda recobrar. Esa es la segunda noticia que tenemos para ustedes. La tercera noticia ocurre en la tarde de hoy o en la mañana y la tarde. Después de tanto aleteo y tanto yo no fui y no lo hicimos y es un malentendido, la Cámara citó a los familiares de Ciari Pérez Peña para que fueran a testificar, para explicarle a la Cámara cómo operaba la cuestión de las inspecciones de automóviles en la empresa, cómo lo supervisaba Transportación de Obras Públicas, todo eso. Y fueron citados el padre y hermano, pero dejaron a la Cámara con la carabina al hombro y puyú. Cheito Hernández está que trina, pero eso era de esperarse. Y esto no es otra cosa que la brutalidad en el manejo administrativo y político de un caso que a todas luces podía haberse explicado fácilmente y que por la torpeza de Fortaleza se ha convertido en un asunto termonuclear que nunca van a poder ganar, porque como bien dice el presidente del Senado, van a haber tiros no importa cómo. Si justicia los refiere a FEI, esto va a ser para largo. Esto es un caso chicle porque en lo que lo ve el FEI y llega a corte y todo lo que estamos hablando de 2 años de escándalo que envuelve a la secretaria de Vivienda, lo quieran o no. Y en segundo lugar, si justicia hiciera esto no es mi problema, absuelto todo el mundo, van a pensar sencillamente que lo tajurearon, que le tiraron la toalla y el escándalo va a ser mayor de encubrimiento. Pero aparte de eso, se ha convertido entonces en una guerra donde hasta está envuelto, o no envuelto, no tiene ninguna, pero se han citado o han buscado los contratos
del compañero Tony Zagaldía, entonces es una cuestión de los contratos, a todo lo que da. O sea, esto es básicamente un embarre político, responsabilidad de la señora gobernadora de Puerto Rico y responsabilidad de la secretaria de Vivienda que tosudamente, sencillamente, testarudamente se ha negado a renunciar por el bien de su gobernadora, por el bien de su partido. Esta cuestión de no comparecer a testificar después que se han caído de culillo, diciéndole a todo el mundo que no tienen nada que ocultar, que no han hecho nada malo y no tienen el valor de ir y testificar y decir, mire, estos son los documentos, esto fue lo que pasó, si aquí hubo unos errores, pasó esto, se emitieron unas multas, las multas fueron reducidas, no fue solamente con este caso, fueron con otras empresas de inspección, se explicaba, pero no lo hicieron. Ahorita Carmen decía que los abogados asesoraron en que no fueran. Y el abogado lo primero que le va a decir a un cliente que está envuelto en una situación como esta es, en boca cerrada no entran moscas, tú tienes derecho a permanecer en silencio. Claro, cuando va la legislatura tiene la opción de darte inmunidad. Y entonces tienes que hablar. Pero eso no va a pasar. Y fíjense que es interesante porque estas vistas se propusieron, el Partido Popular las pidió para el Senado y Rivera Schatz dijo que no. Y es en la Cámara de Representantes, donde está la camada de legisladores defensores de la gobernadora, donde se hacen las vistas y hacen quedar mal a los legisladores. ¿Qué va a hacer Cheito Hernández ahora? Que Lucifer va a tener que pedirle el desacato, citarlo bajo desacato. Y entonces después comparecerán o se ampararán en la quinta o pedirán inmunidad o sabrá Dios qué diablo. O sea, y realmente la tristeza de esto es que este asunto no amerita. Este asunto no va a resolver el problema de ustedes del agua, ni el problema de la luz, ni el problema del costo de la vida, ni el problema de la falta de servicios de salud. Este asunto no va a resolver la inflación. O sea, esto es una soberana pensuaquería. Y estamos gastando horas durante 2 días, semanas, por 2 meses y medio, en algo que es puro, un ejemplo puro de la negligencia y la incapacidad de Jennifer González y el gobernador Domenech en administrar nada. No pueden administrar ni el número de papeles de baño que tienen que haber en su excusado. Una cosa tan sencilla como esa y se ha convertido ya prácticamente en una guerra civil en el PNP, razón por la cual Jennifer González no va a ganar ninguna elección en Puerto Rico más. Eso lo sabe todo el mundo. Pero está todo el mundo jugando el culipandeo. No, aquí, no. Pero la locura se apoderó del gobierno del PNP y vamos a ver dónde termina esto. La próxima nota que tenemos para ustedes, fíjense que se las ha ido dando poco a poco, todas una a la vez, es el escándalo de Pablo José, que ayer le salió como una escofieta prácticamente a Sid Marí, jugando pelota dura. El video ha corrido a todo lo que da. Jugando pelota dura, la extensión televisiva está en el canal 11, la extensión radial está en la mañana aquí en Noti1, es el programa principal de Noti1 en la mañana, y es el programa que le genera las noticias que bate Noti1 durante prácticamente todo el día. Y ayer le salió como si fuera
un principito, dice, cuestiona que le pregunten sobre él, pero ¿cómo tú me preguntas una cosa como esa? Sobre el estatus. Entonces le sale la ignorancia, la arrogancia, la prepotencia, la come M, le sale todo lo que es esta cuestión de superioridad y empieza a cantinflear. Dicen, bueno, ¿y cuál es la definición de Lela? Le dice Sin Marí. Bueno, la definición de Lela es lo que tenemos. Eso es puro cantinfleo. Dice que la estadidad es Disney. Hay 50 estadidades, pero ese es Disney. Y quiere un ELA como las Islas Marianas. Ahora el ELA de Puerto Rico no vale para nada. Ahora el de Islas Marianas. Y admite que las Islas Marianas no quieren paridad, que es lo que le está buscando para Puerto Rico en todos los programas federales. Dice, si está fuera de la cláusula territorial, no sería soberanía. Le preguntan, ¿y Puerto Rico está en la cláusula territorial? No, tampoco. Dice que el Congreso puede crear un estatus único llamado ELA. Espérate. Puede crear es una cosa, que lo haya creado es otra. Y usted dice, espérate, pero eso no lo hicieron en el 52 ya. Eso no es lo que han alegado toda la vida. O sea, mire, el cantinfleo, esto es el peor candidato que ha tenido el Partido Popular para puesto político alguno. Está ahí porque es blanquito, ponceñito y es el nietecito de Güelito. Está ahí por eso. Eso es todo. Lo que quiere decir que el Partido Popular tiene un déficit de inteligencia y de liderato terrible. Y que volvamos al mismo cantinfleo y al mismo payaseo de hace 73 años, después que esto quebró, después que la mitad de la población de Puerto Rico se ha ido, después de todo lo que hay, y todavía defendiendo lo indefendible, demuestra que este hombre no está capacitado ni para administrar un carrito de hot dog. Y ahí está. Cada vez que Pablito habla, mete las patas. Quedó mal la semana pasada cuando le dijo a los pasantes y de forma arrogante también, y a Georgie Navarro, no, a esta oficina no pueden entrar. Pero espérate, esta es la oficina del comisionado residente de Puerto Rico. Esa oficina es de Puerto Rico, de todos los puertorriqueños. ¿Cómo usted no va a recibir un adversario? Te los escucha, le dice, thank you very much, goodbyes. Se acabó. Pero no tiene gracia. Este tipo podrá venir de la alta alcurnia, pero no tiene modales, no tiene decencia, es un embustero. Y cada vez que se pone peor. Y el problema es que duplica las apuestas y es tan testarudo que vuelve. El que piense que va a haber una mejoría en Puerto Rico cambiando a Jennifer González por Pablo José, está loco. Está de amarrar. Pero eso es lo que trajo el barco y eso es lo que hay. Ayer estábamos comentando que amenazó, es decir, yo le voy a quitar los poderes que le está dando esta legislación al Tribunal Supremo para establecer los reglamentos para administrar. Mire, compadre, no sea bruto. Usted es morón. ¿Se ha leído el artículo 5 de la Constitución? Eso no, usted no tiene que dárselo, ni se los tiene que dar Rivera Schatz. Eso está escrito en la Constitución. Pero es jaquetón, es fantoche, es un snob. Es por eso. En Puerto Rico, usted sabe que hay un prejuicio bien grande contra el blanquetismo, ¿verdad? Lo hay. No, son guaynabitos, no, son ponceños. Ellos allá creen que pujan más arriba del fondillo. Y ellos y lo ha habido, y es por esa razón. En Puerto Rico sí hay un prejuicio social muy grande. Y esta gente que nacieron en esos vecindarios excéntricos y que tienen billetes y poder, se creen que son superiores, más inteligentes que todo el resto de la humanidad, aunque hayamos estudiado, aunque nos hayamos preparado. No, la clase media es jalea para ellos. Los profesionales son ralea
salvo que venga de la misma calle y del mismo vecindario excéntrico y sea los Blue Bloods, ¿verdad? De lo que hay. Y esto es producto de eso, es la familia de Abolengo, that's it, eso es todo lo que tiene. No es porque se lo haya ganado. A este se lo entregaron en bandeja de plata. Comía cuando chiquito con bandeja de plata. Nunca se ha ganado nada. Es uno de los privilegiados. Este no ha venido de abajo. Este no sabe lo que es josear, lo que es paquinear, lo que es entrar en un partido y venir de abajo para arriba y ganarse los galones. Nunca. Porque se lo entregaron todo. Porque es el hijo de él. Bendito, es el nietecito de Güelito. Y Güelito era tan grande. Imagínense. Qué cosa fabulosa. Pues sabe que el deterioro más grande que tuvo Puerto Rico en los años de gloria de Lela fue precisamente bajo Güelito, del 73 al 76 y del 85 al 92. Eso está escrito, está ahí, la historia no miente. Los peores años económicos de Puerto Rico, la picada, está ahí. Pero ustedes quieren otro Güelito, pero el problema es que este no es Güelito, no tiene la inteligencia de Güelito, no tiene la sapiencia política de Güelito, no tiene el juego de pie de Güelito. Y eso es lo que tiene el Partido Popular. Y ha tenido la suerte que el PNP se ha pasado garateando unos con otros, y eso es lo que se llama el chisme del día. Pero como haya una ventana que el tipo abra la boca, eso es huevo tras huevo, tras huevo, tras huevo, tras huevo. No hay manera, porque es una metralleta de incompetencia, de ignorancia, de soberbia, y la gente lo ve. Mire, él ayer no fue jugando pelota dura, no es un foro hostil. La línea editorial de jugando pelota dura es la línea editorial de su dueño, Ferdinand Pérez, popular de toda la vida, estadolibrista de toda la vida. Pero van a hacer las preguntas que van a hacer, que tienen que hacer, aunque sean populares. ¿Por qué? Porque son gente de prensa y tienen que hacerle con respeto, con sabiduría, las preguntas de rigor. Pero no se trata de un foro hostil, y resbala hasta en un foro hostil. Imagínese usted el día que se enfrente a un periodista de verdad, de otra ideología, o el día que se enfrente a un foro, un debate, se lo comen vivo. Se lo comen vivo. Dalmau se lo come vivo, Miguel Romero se lo come vivo, Tomás Rivera Chatz se lo come vivo, se lo pasan por la piedra, cualquiera de ellos. Hasta Jennifer González se lo come vivo. Pero los populares no tienen, esta es la última esperanza blanca del Partido Popular. Y en una elección donde van a tener en el Partido Popular que bregar con un nuevo candidato del PNP. Lo quieran o no, eso está escrito en la pared. Jennifer González abrió la llave, dio la llave, abrió la puerta para ser retada y derrotada en primarias como será derrotada. Por lo tanto, no va a ser con Jennifer González que él va a lidiar. Y Juan Dalmau no es cáscara de coco tampoco. Y no le digo más porque todos los demás no valen para ni para banca. Dignidad ni debiera estar en esos debates. Dignidad desaparece, se vacía en el PNP. Y los soberanistas, si hacen su partido, pues se vaciarán, qué sé yo, en el partido de ellos y le quitarán algo más. Pero eso es un escándalo. Yo los invito a ustedes a ver en lo que es el sitio cibernético de Jugando Pelota Dura, que está donde quiera, o ver en mi Twitter, en mi X, que lo subí, lo repetí, porque me parece a mí que la cosa habla por sí sola, ¿no? Admisión de parte, relevo de prueba. Así que
esas son las principales noticias. Tenemos muchas más que tenemos que discutir camino a todo esto y volvemos a retomarlas siempre como hacemos a las 6 y muchos más. Así que cerramos el video y regresamos con el panel. Ustedes saben que yo les he dicho a ustedes durante estos últimos 15 meses que el barril dulce de esta administración y probablemente uno de los centros de mayor despilfarro y corrupción que hay en el gobierno es el combinado de turismo con Discover Puerto Rico y el DMO. Y hoy me sorprende ver que Discover Puerto Rico quiere más presupuesto para derrochar, jugando a ser país y nación, que es lo que han hecho. Si hay algo que queda claro de esta administración, es que tanto los incentivos que se han dado, los donativos que se han dado, las promociones que se han hecho, tanto por turismo como DMO, han sido para resaltar la nacionalidad independiente, la identidad de Puerto Rico como un ente aparte de los Estados Unidos. Bad Bunny, Miss Universo, todo esto lo estamos viendo continuamente. El clásico de béisbol y un sinnúmero de otras actividades que yo les he ido a ustedes relacionando cada día del Señor en que he estado con ustedes aquí el año pasado y este. Sabemos también que el año pasado fue un año récord en turismo por la residencia de Bad Bunny. Porque esos 31 conciertos trajeron a Puerto Rico 500,000 de personas. Y sabíamos también, y lo habíamos indicado, que tan pronto se fuera la residencia, el turismo se iba a ir en picada. Y ahí están los números. Las llegadas de avión, las noches de habitación, enero, febrero, los números están ahí claros. Estamos a la baja. Pues Discover Puerto Rico quiere que le dupliquen el presupuesto. Oigan bien, de 60 millones que tiene en este momento a 125 millones al año, porque ellos alegan que como el turismo creció 8%, no les dicen que este año está bajando 3 o 4%, está a la baja, que ellos necesitan, y entonces Jorge Pérez quiere más. Y entonces lanzan una nueva campaña, Despierta tus sentidos, Awaken Your Senses, que usted dice, ¿qué es esto? Turismo cultural, ¿qué es esto? La campaña es una porquería, yo la vi la presentación, pero la locura de este gobierno no es solo lo que han hecho, sino que pretenden duplicar el presupuesto a 125 millones de pesos, cuando en Puerto Rico no se ha dado un solo centavo por esta administración para avanzar la estadidad y la descolonización y llevar a Puerto Rico a la descolonización. ¡Ni un centavo! Pero hay 125 millones para Bad Bunny, para Miss Universo, para el olimpismo, para la madre de los tomates, para todo eso hay billetes. Pero lo más engañoso es que saben que el turismo está a la baja, por lo tanto lo que hay que hacer es recortarle el rechochete que tienen. Recortarle el rechochete. No es aumentárselo. Pero aquí estas cosas, a ver, pasan. Mire, pasa con ficha. La prensa no lo va a tocar porque la prensa es independentista y como sabe que este gobierno está promoviendo la independencia a todo lo que da, le importa un bledo a la prensa. Olvídate, dale 500 millones que van bien. Y ahí los dejo. Ahí los dejo. Gregorio Gartúa, bienvenido. Esto es mejor y más divertido que estar en corte a las 5 de la tarde en Miami. Oh, por mucho. Por mucho. ¿Cómo estamos, Luis? Muy bien. ¿Qué te parece esa loquera? ¿Hace algún sentido? Cuéntame. No, ¿Hace mira, sentido Luis, lo que pasa, duplicar el presupuesto en un año que va para la baja? claro que no hace sentido.
y mucho menos hace sentido cuando la idea de crear estas nuevas infraestructuras es que pudieran a largo plazo ser autosuficientes y tener mayor flexibilidad. No es eliminar la fiscalización y seguir aumentando los fondos y crear un andamiaje paralelo para que no haya fiscalización. La idea de crear un andamiaje paralelo, ya sea mediante una corporación pública o mediante cualquier otro esquema que la ley permite, es sí, voy a tener una flexibilidad que de ordinario no tendría, pero voy en búsqueda de una autonomía también y por cierto, fiscal. se me olvidó los 10 millones que nos costó el viaje a Iberia, el viaje allá a la Fitur y toda aquella, jugando a ser nación. ¿Okay? Eso también se me había olvidado, la dejé afuera. Y que ese viaje, y que el resultado de ese viaje está no, ya Trump hoy dijo que España es muy malo y que le va a quitar todos los acuerdos comerciales. Por eso, o sea, que va a quedar en nada. Y te repito, o sea, yo no tengo problemas que haya una inversión en ciertas cosas, pero si vamos, esto no es, nosotros no imprimimos dinero, ni aquí estamos hablando en un sitio que no tiene necesidades. Si tú eres responsable fiscalmente y si tú haces las medidas que tienes que hacer en una entidad como esta, se supone que a largo plazo tú dependas cada vez menos de fondos públicos. Claro. Y que te puedas ir independizando y ejecutar precisamente la política pública sin entrar en la política. Pero en la medida en que tú te estás insertando y pidiendo cada día más, pues entonces estamos en lo mismo. ¿Cuál era el propósito de segmentar entonces esto del Departamento de Turismo? Exacto. Ninguno. De hecho, esto es una de las peores piezas que nos dejó Ricardo Rosselló. ¿Okay? Esta cuestión del DMO es una metida de pata de pie a pa. Hacer un monstruo de 2 cabezas de turismo es una loquera. Pero, Mario, ¿qué te parece eso? Tú que estás en el turismo interno. Cada día más caro la operación del DMO. Mira, con muchísimo menos dinero, esa oficina podría estar en la compañía de turismo y crear una oficina especial, una oficina ad hoc sobre eso, y pues contratar a la mejor gente, pero que no tendría que tener, qué sé yo, 4 o 5 más personas en eso, porque el personal secretarial se lo supliría la compañía de turismo. El presupuesto estaría bajo el presupuesto de la compañía de turismo. Sin embargo, esta entidad recibe pero millones largos. Yo no sé cómo son los salarios ahí, y yo no sé cómo son los gastos de representación y el pago de alquiler y todas esas cosas, pero es una cosa increíble. Bueno, el DMO lo que ha demostrado es que está Luis como el señor Oreja detrás del cachete, y eso es algo que hay que pararlo ya. Es horrible, pero o sea, yo no estoy hablando de esto porque me lo saqué de la manga. Es que yo les he descrito a ustedes paso a paso los despilfarros, los derroches, los errores tácticos y estratégicos ideológicos de parte tanto de turismo como del DMO. Son fábricas de propaganda independentista en el gobierno de Jennifer González y quieren duplicar el presupuesto. Miguel. Luis, y ahí es que yo voy. En una cuestión ideológica, el DMO, yo no tendría problema en el Estado 51. Y mira por dónde voy. Porque mientras seamos colonia y el Partido No Progresista sea un partido ideológico y quiera gobernar, tiene que controlar los mensajes que se envían. O sea, esto es una estrategia de mensaje. Y el DMO, el problema es que cuando tú le envías 100 millones de dólares a esa entidad que ya tú no controlas, ¿sabes quiénes te las van a controlar? Las agencias de mercadeo que están cundidas de independentistas que se te van a meter allí y te van a aprovechar con todos esos millones subsidiados por el gobierno estadista para llevar un mensaje de izquierda, y nosotros mismos nos metimos el tiro en el pie. Eso en el estado 51, New York, lo tiene porque ya es un estado y tienen ese branding de I Love New York. ¿Me entiendes? Porque eso ya no tienen problema de estatus. Ellos están en ese problema y hacen el DMO. Pero mientras nosotros seamos una colonia y no resolvamos el problema del estatus, siempre va a haber un crisol ideológico a la hora de gobernar. Eso es así. Y esto fue un error estratégico ideológicamente. Tal vez de política pública es chévere, pero ideológicamente se perdió un brazo que lo está aprovechando la izquierda para enviar un mensaje separatista. Este DMO, yo no he escuchado nunca un reportaje que ellos dicen:
estamos haciendo alianza con distintos DMO a nivel nacional. No, ellos se ven como que distinto a la nación. No, ellos hacen con España y con República Dominicana. Y uno no ve que ellos... De nación a nación. Exacto. Y ahí es que yo digo, jugando. Ese fue el error ideológico que perdimos. Vuelvo y repito, la idea y el concepto de DMO es una idea que Ricardo Rosselló trae a nivel nacional, que se ha usado a nivel nacional y en las distintas jurisdicciones de los estados. Pero eso funciona ya porque no tienen el issue del estatus. Aquí no funciona porque nos metimos un tiro, lo que creemos en la estadidad, le dimos 50 millones, 60 millones, ahora quieren 100 y le doy 100 millones, olvídate de eso. Yo creo que con esos 100 millones el DMO va indirectamente y le paga la película a Bad Bunny, ¿me entiendes? Si los dejan, porque lo justifican como cuestión de mercadeo. ¿Qué te digo? Es un peligro. Les traigo otro tema, porque quiero pasar todos los temas, que yo no ignoro los temas, al contrario, tenemos que cubrirlos. Lo hacemos de forma refrescante, cuestión de que estoy seguro, muy poca gente cubrió este tema hoy, aunque no pude oír toda la radio todo el tiempo como hago, pero estoy seguro que no mucha gente le prestó atención a eso. Miren esto, la prensa lleva meses en una guerra ideológica contra lo que es las enmiendas a la ley que flexibiliza las expropiaciones, tanto por parte de los alcaldes, porque entienden que la gente pobre, o que los que no tienen título, ¿cómo va a ser? O sea, está en contra de lo que es todo el redesarrollo urbano, todo lo que es la mejoría de los cascos urbanos, y, ay bendito, porque es que la doña no se puede sacar. Bueno, pues eso es parte de una estrategia ideológica independentista antidesarrollista. Y buscan todas las historias, tanto el Vocero como el Nuevo Día. Hoy hay una historia que saca también la locura del gobierno, ¿verdad? Ustedes saben, ustedes han ido a la parte de lo que es el Museo de Arte de Puerto Rico y el Parque de la Ciudadela, ¿verdad? Que está allí atrás, en la calle Antón Santi. Hay un parque para mascotas, está el parque que está bello, es el parque más lindo de todo Santurce. Ese parque lo construyó la Ciudadela como parte de la dación que tienen que dar social y lo administran. Entonces, hubo una vecina de esa barriada que nunca quiso salir ni quiso vender y llegó a unos acuerdos con los desarrolladores del parque a los efectos de que ella iba a mantener su casita. La calle, de hecho, se llama la calle Iglesia, ella de una sola casa, y la calle Antón Santi. Y en la Ciudadela acordaron ponerle verjas nuevas, arreglarle la casa por fuera, el techo, pintarle la casa, y todo el mundo feliz. Quedó el parque de show, la casa de la señora quedó de show, es una casa que le da hasta un sabor, ¿verdad?, de vecindario. Allá todo lo que da, y alguien en el gobierno, algún genio de la insuficiencia, se le ha ocurrido ir a desahuciarla y a desalojarla. Bueno, esa es la propiedad de su familia. ¿Qué necesidad hay de expropiar cuando llaman a los administradores del Parque de la Ciudadela y al condominio al frente? Le dicen, pero ¿cómo va a ser si ella es nuestra vecina? La protegemos, la ayudamos a mantener esa propiedad, en la medida que esa propiedad esté linda, el parque y nuestros alrededores queda linda. ¿Quién es el loco que quiere expropiarla? ¿Cuál es el propósito? Allí no se puede construir nada más. Y entonces, les digo esto, porque esto pone no solamente la locura y sé que no es el municipio el que quiere expropiar aquí, a pesar de que ¿verdad?, la calle es municipal, la calle Iglesia es municipal, igual que la Antón Santi, que por cierto la Antón Santi la han puesto de 3 pares bellos. Todo aquello está como debiera ser el redesarrollo de una ciudad. Pero la idea es lo que les estoy diciendo, esto es un tiro al aire para que los alcaldes se amedrenten y no hagan las expropiaciones y declarar estorbos públicos, porque ahí bendito, alguien no puede, por todo lo que hay, lo que es la llave del redesarrollo de toda ciudad moderna en cualquier parte del mundo, tanto en Madrid como en Nueva York, como en, bueno, Nueva York no,
Nueva York ya es islámico, pero como en Miami, como en Houston. Así que te dejo con esa, porque, bueno, tú vives también, tú tienes casa en Miami. Tú sabes lo que ha sido el redesarrollo de Brickell, de Doral, de todo el área de Downtown, en eso, Gregorio. Pues mira, Luis, primero, antes de empezar, yo creo que es bueno que el pueblo entienda un elemento general sobre la expropiación. Uh-huh. Para que el gobierno te pueda expropiar una propiedad, tienen que concurrir dos cosas, ¿verdad? Antes de empezar el proceso. Número uno, que haya un fin público, lo cual se ha interpretado ampliamente ya por los tribunales. Básicamente cualquier obra es un fin público y te tienen que pagar obviamente el valor, el justo valor en el mercado de la propiedad. Mi experiencia con la expropiación en Puerto Rico, bueno, primero desde el punto de vista conceptual es un arma importante para el desarrollo, tanto que se critica en Puerto Rico que no se desarrollan las cosas con un plan adecuado. Y entonces cada vez que se intenta establecer un plan a largo plazo que implique el redesarrollo de un área completa, pues hay críticas y es fácil personalizarlo porque en todas las comunidades donde tú vayas a expropiar, con toda probabilidad tú vas a encontrar una persona que tenga una casa o alguien que tenga un negocio, etcétera. Y la prensa, como bien tú dices, explota eso ideológicamente, ¿verdad? Para detenerlo. Ahora, por otro lado, yo tengo que ser sincero, yo creo que quizás este caso, en mi experiencia también, ese poder tan amplio que tiene el gobierno y que es importante y que lo tiene que tener, hay situaciones donde se abusa de él, donde se invoca y no se quiere resarcir adecuadamente a las personas, se les trata de estrangular y el gobierno se mete sin dinero a hacer una serie de expropiaciones o hacer lo que termina siendo una inversión sin tener el dinero y sin tener un propósito real. Pues mira, aparenta ser uno de esos casos donde no hay una obra que por lo menos haya trascendido públicamente que se quiera hacer allí, que sustituya... No es desarrollable porque el parque, la casa ya es parte del entorno del parque. Claro. Por eso. O sea, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos utilizando fondos públicos porque tenemos el derecho de hacerlo y habiendo tanta necesidad en Puerto Rico para cualquier tipo de cosa. Y entonces, pues ahí me entra mi otro lado de abogado donde decir, mira, sí, yo reconozco que es un elemento esencial, que es parte integral del redesarrollo, pero también hay que mantener siempre unos controles fijos sobre el ejercicio del poder del Estado. Y fíjate, y otra cosa, Mario, este es el tipo de caso que cuando tú lees, dices, eso es lo que quisiéramos ver un mejoramiento urbano, repoblación urbana, pero también quisiéramos que haya comunicación, diálogo y cooperación entre los residentes y precisamente los desarrolladores, que es lo que ha pasado en este caso, ¿verdad? Sí. Ok, no quieres vender muy bien, ¿cómo podemos mejorar tu casa para mejorar nuestro vecindario? Exacto. Entonces el gobierno le mete la cuchara y dice, no, esto no puede ser, ¿cómo va a ser? Es una locura. Pueden hacer unos acuerdos de que ella vive ahí y hasta, ¿sabes? Le dan la compensación, ¿verdad? Si hay una expropiación, el dinero que tenga que recibir, pero se puede llegar a unos acuerdos que ella viva ahí hasta el último día de sus días, ¿no? Todas esas cosas. No, pero en este caso se hizo por corte, se llegó a un acuerdo y los acuerdos posteriores son acuerdos de mejorar y de proteger el entorno, proteger la... O sea, es otra cosa. Pero mira, y a ella le conviene porque la seguridad del parque y la seguridad de los edificios al frente la protegen a ella. Sí, pero fíjate, Luis, ahorita fuera del aire estábamos hablando, Miguel, Gregorio y yo, sobre la cuestión de los casos que ellos dos como litigantes han llevado de expropiación. Y Gregorio mencionó un caso del Supremo. Yo lo busqué, yo me acordaba de ese caso, pero no me acordaba bien del nombre, que es Kelo versus City of New London. Supremo Federal, sí. Sí, del Supremo Federal. Entonces, el caso lo que estableció la doctrina es que el gobierno puede ejercer un dominio eminente sobre una propiedad privada y transferirla a una parte privada para desarrollo económico, interpretando y eso es exactamente lo que se opone pero los periodistas independentistas, interpretando la frase uso público de una manera tan amplia, de igual manera como propósito público.
Y eso, pues, en Puerto Rico parece que ese caso todavía no ha echado raíces, creo yo. Ustedes dos me corregirán. Pero ya si hubo unos acuerdos con la señora, porque esa casa es preciosa. Sí. Es una casa bonita, a mí me gusta. Bueno, es que el problema no es del desarrollador ni el del parque con la señora, el problema es del gobierno con la señora. Por eso. Pero tiene que haber un objetivo, Miguel. Ahí es que como uno dice, se activa mi olfato y el cinismo. Yo digo, para. Ese parque, yo trabajo por allí, como yo digo, ese área de Santurce es mi barrio, a mí me encanta, yo trabajo por allí, camino todos los días por ahí. Y yo me crié ahí en la 20, era la casa de mi abuela, y mi mamá trabajaba allí en la 23. Y ese parque lo abrieron recientemente, cuando digo reciente, hace como un año, lo terminaron. El año pasado. Bien bonito, sí. Bien bonito, la casa la pusieron bien bonita. Y lo que yo digo ahí es que a mí me levanto, no había problema con esa casa desde hace años. Pusieron el parque bonito y a mí algo me dice, mi instinto me dice que algún desarrollador dijo, en ese lote yo puedo. Pero es que ahí no cabe, se ponen creativos. No cabe nada, Miguel. Pero yo soy Miguel, de la casa es pequeñita, no cabe ni un edificio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a desarrollar allí? De acuerdo, y por eso yo digo que una torpeza por parte, y eso es lo que quiero decir, una torpeza por parte del gobierno, un asunto que estaba muerto, un asunto que nadie tocaba. Muerto y decidido. Muerto y decidido. El lugar está bonito, rehabilitado, está volviendo a desarrollarse, nadie está quejándose de ahí, la señora no se ha quejado. Yo me acuerdo que cuando abrieron el parque, el Nuevo Día hizo un reportaje de 2 páginas entrevistando a la señora, tratando de meterle leña para ver si la señora hablaba. Yo recuerdo ese reportaje, hablaba mal de los desarrolladores de Ciudadela y la señora habló bien. Mira, no, ellos me pintaron, ellos aquí me han tratado bien y los desarrolladores. De hecho, no solamente lo han hecho ahí, a la escuela, ¿se acuerdan en la escuela de la que allí que hubo el problema? Sí, sí. Le metieron todas las mejoras en esa esquina, se lo hicieron ellos. Claro. Y el edificio de la Unión, que queda en la esquina, se lo pintaron después de los tronquitas. De los tronquitas, se lo pintaron después del huracán. Pero eso es lo que se llama ser buen vecino. Luis, eso es lo que queremos. Eso es lo que hay que propiciar. Sí, Luis tuvo que haber sido una persona bien torpe. Para bien activar torpe esto nuevo. Para hacer un burócrata. Porque lo que está haciendo es que el gobierno aparezca como un ente insensible ante el pueblo. La pregunta esto es la secretaria de Justicia, ¿verdad? ¿Quién le toca esto? Dependiendo quién es el ente expropiante. Sí, yo no creo que es el municipio. Yo no creo que sea la secretaria. La pregunta es, Luis, ¿cuál ¿Y dónde está expropiaciones? Explíqueme. Va a depender, es el Departamento de Justicia, a menos que sea una corporación pública que se les haya delegado, en cuyo caso lo pueden hacer abogados internos. Ahora, la pregunta aquí es que cuando se hace la declaración de utilidad del parte del gobierno, que se radica con el dinero para expropiar, que asumo que pasó ya en este caso, hay que expresar cuál es el fin público, y me gustaría saber que establecieron ellos, independientemente haya gran liberalidad para establecer el fin público, tienen que establecerlo. Yo creo que es importante esa investigación. Es que no lo hay. O sea, una vez tú le construyes el parque alrededor. Por eso. Sí, fíjate que la finca está enclavada, pero claro, tiene la calle, ellos le pavimentaron la calle, lo que queda de la calle Iglesia, para que llegue a su marquesina. Por lo tanto, la casa es parte integral del entorno urbano. No, a lo que voy, Luis, es para saber de qué se están agarrando ellos para empezar este proceso. ¿Cuál es la excusa? Porque yo comparto la idea, o sea, tampoco el gobierno de Puerto Rico, una cosa es que tú tengas en la facultad de expropiar algo y otra es que sea necesario o conveniente hacerlo, sobre todo en un sitio donde no hay dinero y hay otras obras prioritarias de infraestructura. Ese parque costó 15 millones de pesos, para que ustedes tengan una idea, y administrarlo es otro huevo más, porque hay que mantenerlo bonito y todo eso, y lo administra lo que es la asociación de la Ciudadela, lo que corresponde a la Ciudadela, por 15 años, ¿ok? Por eso que está tan lindo, claro, porque es una entidad privada quien lo mantiene. Y lo que surge de la noticia es que ya el titular del 2003 lo tiene la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda, así que ya el gobierno es titular. Así que no hay cuestión de herencia. Dejen que esta señora, que una señora mayor, viva sus últimos días allí. Y cuando fallezca ya no va a pasar a los herederos de ella. No. Se va a quedar el gobierno. Entonces el gobierno haga lo que quiera. Porque ahora mismo no hay nada que hacer allí. Estoy de acuerdo contigo. Y me le están levantando un issue político bueno, que no es... Voy a hacer la pausa
Cuando vengamos, tenemos no muchos pausa, temas nada, más. vamos a seguir hablando. No, señores, pues, hay que comer, si no, no comemos. Regresamos ya. Pablo José, bendito, ustedes lo vieron. Pablo José es como la grabación de Misión Imposible, que se autodestruye a los 30 segundos de empezar a hablar. Es una cosa, yo nunca había visto un líder tan torpe como Pablo José. Y los traigo al incidente, lo que es ayer, su aparición ayer en Jugando Pelota Dura. Empieza con el San Miguel. Mira, Luis, yo vi el video completo y son, mira, varios errores. Primero, tú no le dejas saber al adversario que a ti te molesta algo. Y cuando él arrancó diciendo, pero ¿por qué es que estamos hablando de esto? Ya demostraste que esa es tu debilidad. Eso es lo primero. Además, olvídese de la prepotencia y todo eso, pero es que demostraste una debilidad que ese tema a ti te incomoda. Y que va a ser el adversario, pues te lo va a presentar, te va a hablar más del tema. Segundo, creo que fue Mercader, yo le digo, se me escapa el nombre de él, pero Mercader Junior, que estaba allí de panelista, le hace una expresión que eso es como Disney. Y Pablo cayó en esa, el comisionado cayó en esa trampa. Y él que está con una campaña que quiere unir, y esto es bueno para que los estadistas lo vean y lo escuchen, que él te dice, no, que yo los respeto a todos, y yo estoy con todos ustedes, y yo respeto la estadidad. ¿Cuál fue la reacción instintiva de rápido del comisionado? Disney es lo de ustedes, de la estadidad. Y yo caíste de nuevo. O sea, él cayó en muchas trampas en esa entrevista, trampas fáciles que él tenía que olvidar, él pichar esa expresión, como uno dice, de Mercader Junior. O sea, pero él cayó, y esos son clips que a la hora de la campaña se le va a recordar al estadista que le dio el voto a comisionado. Muchos estadistas le dieron el voto a comisionado. Yo conozco a muchos confiando en la campaña de él, de que no, yo no voy a hablar de estatus, yo no voy, yo respeto a los estadistas, y que es lo que ha demostrado su verdadero ser. Él es un popular que cree en el ELA, cree en la colonia, en el territorio, y no quiere la estadidad, y ahora ha sacado las garras. Y allí demostró que en el tema del estatus le incomoda, que no tiene el dominio, en el sentido de que sabe que el ELA en el puertorriqueño no logra convencerlo, no puede venderlo. Y yo creo que ahí el movimiento estadista y el PNP tiene que capitalizar, porque estamos viendo una debilidad grande en el comisionado residente, que va a ser el candidato a la gobernación del Partido Popular, y eso es un tema que a él le va a restar votos, y que los estadistas tienen que ver que no pueden caer en esa trampa de votar por un popular que te está diciendo en la campaña, yo lo respeto, pero míralo ahora cómo se burla de los que creen en la estadidad. Y eso yo creo que es lo que demostró ayer la entrevista de Jugando Pelota Dura. Mario. Mira, no hay duda de que ese tema pues le incomoda, le va a incomodar a cualquier líder del Partido Popular, y lo van a evadir. Y la reacción de él ayer, pues no me extraña, ¿verdad? Porque después de Sánchez Valle, de Baello y de Aurelius, esos tres casos que destrozaron el Estado Libre Asociado, el de Baello Madero, una opinión concurrente del juez Gorsuch, dijo que eso de territorios incorporados y no incorporados, que eso no existía en la Constitución solamente habían territorios. Uh-huh. Pues al darse esos tres casos, bajo nuestra actual condición política, esos tres casos destruyeron la teoría del pacto bilateral en el 52. En el 52 lo único que se hizo se adoptó una constitución. Una constitución excelente, pero solamente fue una constitución y no fue una modificación a la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, él está ideológicamente contra la pared. Por eso es que él lleva tiempo diciendo que el estatus que hay que atender, es el estatus de la gente. Y me imagino que es lo económico, que incluye la creación de empleo, la vivienda, la seguridad, la educación, la salud, todas esas cosas, que yo entiendo que él lo diga, porque la verdad, Luis, mira, es que esto hay que decirlo, porque es una realidad. Y yo lo comprobé cuando yo aspiré a senador por acumulación. Yo hablaba de la estadidad en comités del PNP.
Mire, a la gente no le importaba, honestamente. En 2 ocasiones en pueblos distintos me dijeron, oye, usted no tiene otra cosa de qué hablar. Y entonces a la gente lo que le gustaba escuchar era atacar al Partido Popular y hablarle de Pero que yo entiendo que de él propuesta. tiene razón. Déjame terminar rapidito. Ay, pero ajá. entonces se da ese fenómeno y solamente un pequeño grupo estamos como los monjes en la Edad Media a ver calculando cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. ¿Sabes por qué? Porque él tiene razón. ¿De qué? Hay que hablar del estatus de la gente que él le ha dejado. El 50% de pobreza. Sí, eso sí. El 53% dependiente de fondos de mantengo. El desempleo crónico. Vamos a hablar del discrimen permanente en fondos federales. La falta de poder político. Ese es el estatus de la gente. Ese es el que nos ha dejado. Tienes razón, Luis. ¿Okay? Tienes Seguro. razón. Hay que... El tema del estatus no es otra cosa que la realidad cotidiana que tú vives. Sí. Y si tú le explicas a la gente, Si se lo contra explica ti, así, discriminan. como tú lo Tú estás estás en la explicando, pobreza. bien. Si lo, como Ok. lo estás explicando bien, pero Esa el es la PNP manera. lo explica así. No, pero Ok. no le pidas al bruto que tenga inteligencia. Voy contigo, Greg. Pues mira, Luis, yo de verdad, yo le creo que le creo a él cuando puso la expresión de que le tomó por sorpresa la pregunta, porque yo nunca, si una persona preparada en el tema y que lo hubiese esperado, nunca hubiera contestado lo que él contestó. La realidad es que es la peor contestación sobre ese tema que yo he visto a candidato popular dar en la historia. Y no lo digo hiperbólicamente, lo digo en serio. O sea, si uno va, y no tenemos que disectar palabra por palabra, a lo que él dijo, no hace ningún sentido. Lo que tiró fue un popurrí de frases que se le ocurrieron al momento. Y las tiró para ir para adelante, toque que la gente quiere oír. Igualdad en dinero, igualdad en derechos, yo escojo las leyes que yo quiera. Eso es el Día de las Madres. Me van a regalar un cofre mágico con sorpresita a cada ciudadano todos los días. Ah, y lo que yo quiero es lo de las Islas Marianas. O sea, todo lo que dijo, nada de lo que dijo tiene sentido. Lo que preocupa más, porque entonces si el líder del Partido Popular no se ha dado cuenta que ese tema es esencial a su candidatura y no se ha preparado para esto, pues entonces que Dios los coja confesados, porque verdaderamente tienen un problema. Ahora bien, fíjate qué bueno que trajo el caso de las Islas Marianas, porque precisamente lo que pasó en las Islas Marianas en muchas situaciones es lo que pasó aquí, aunque estamos hablando de dos territorios con idiosincrasias y con realidades totalmente distintas, pero por un segundito nada más, pues mira, bajo el tratado del 75 o el 76, el acuerdo del 75 y el pacto, el gran pacto, son locos con los pactos, del 75 y 76, supuestamente las Islas Marianas iban a tener cierto control sobre la naturalización y sobre la inmigración como los populares les gustaría. ¿Y qué pasó? Que el gobierno federal, sin preguntarle a nadie, el Congreso pasó la ley y dijo, no, las reglas de inmigración que aplican aquí son las de los Estados Unidos de América, aquí no hubo consulta, no hubo nada. Entonces se siguen inventándose y moviendo cada día más y trayendo ejemplos que no tienen lógica, porque es sencillo. Se acabó ya el mito ese, las ilusiones de Lela se acabó y ellos lo saben. Y están tratando de inventarse una a la mala. Y no van a poder, porque es que es insalvable la situación en que ellos están. La única opción que tiene el Partido Popular, o se convierte en un partido independentista, en un estadista, o, que yo no creo que funcione en Puerto Rico, se desvinculan por completo del tema del estatus y se dedican entonces a hablar de política pública y de gobernar sin tocar el estatus y dándole libertad a sus miembros a pertenecer a cualquier ideología, lo cual eventualmente va a fragmentar y destruir el partido. Claro, 30 también. segundos, Miguel. El Partido Popular, Luis, tiene un problema, tiene una situación que atender. Hay un movimiento de populares republicanos que tienen encuestas donde dice que el 17% de los populares son republicanos. Que el líder de ese movimiento se llama Juan Luis Camacho Semidey, que fue secretario del Partido Popular, aspiró a representante por acumulación y fue candidato a alcalde en Yauco. Ese grupo hay que estar pendiente. Mira, y Luis, y yo creo que el mensaje de Pablo de ese Disney, como yo digo, de ese populismo de que yo quiero la igualdad y quiero todo esto, en los tiempos de Trump
¿en serio tú me vas a decir que un pacto lo va a respetar los Estados Unidos? La única manera en que nosotros aseguramos que vamos a tener los fondos y las garantías con la estadidad. Lo que ha demostrado la administración de Trump es que si al gobierno federal de la nada dice que a mí no me conviene algo, te va a cortar los fondos. Entonces cualquier pactito esto de libre asociación que me hablan por ahí, no te lo van a respetar. De la única manera que a ti te respetan es que nos vamos a casar, y casarse es la estadidad hasta que la muerte nos separe. Pero ustedes han visto alguna vez un candidato de un partido que le tome por sorpresa en Puerto Rico, en el contexto de Puerto Rico, y que no esté preparado para atender una pregunta de estatus. Yo nunca lo había visto. Puede que las contestaciones sean malas de los otros, porque no sean adecuadas, pero yo nunca había visto a alguien que verdaderamente yo no esperaba eso. El Partido Popular está en una posición bien difícil y ellos van a buscar evadir el tema, porque con Sánchez Valle, con Aurelius y con Baello, esos tres casos, ellos han quedado, tú sabes, eso destrozó esos tres casos. Y la Junta. Y la Junta. Esos cuatro factores destrozaron la teoría del pacto bilateral. Y entonces ellos le huyen al tema del estatus como el diablo a la cruz. Y otra cosa que se ha discutido en los medios, el programa por la mañana y todo eso, es un poquito la prepotencia del comisionado al querer contestar unos temas. Y lo mismo pasó con el issue de Georgia. Y el problema que tiene el comisionado es que a él le han querido pegar una marca de prepotencia y de elitismo, que si él no se separa de esa marca, y ellos podrán decir... Es que no puede dejar de ser yo sé lo que era, pero cuidado. Eso es lo que trajo el barco. La candidatura a comisionado residente no es lo mismo que la candidatura a la gobernación. A la candidatura a comisionado residente, lo más seguro, el electorado te permite unas ciertas cosas que no te lo van a permitir para la gobernación. Cuidado con el elitismo y con esas cosas, que el electorado no te lo va a comprar necesariamente para esta silla. Mira, el problema que tienen es que ya no estamos hablando ni siquiera, ya no hay ni que ir a leer casos y buscar interpretaciones, pero si es que todos los días sale en la prensa, la legislatura de Puerto Rico aprobó en consulta con la Junta un presupuesto, y después la Junta dijo, no es verdad, no me gusta, y lo dejó sin efecto. La amnistía de las multas. La amnistía arrancaba mañana y hoy mandaron una carta. Por eso, entonces, en un sitio donde ni siquiera podemos ejercer las facultades locales, ¿cómo tú le vas a tratar de vender al pueblo de Puerto Rico que tú vas a tener todas esas cosas y que eso es el gran proyecto de estatus que tú le tienes al pueblo de Puerto Rico? No, por favor. Y entonces ya esa etapa pasó. Por eso cualquier ilusión que hubo en su momento, que si el pacto de Juana Díaz y el concordato de Ponce y Venezuela y todos los nombres que le ponen para hacer esos mejunjes, darle oficialidad a esos mejunjes, no tiene sentido ya, porque la experiencia pues ya trascendió la parte intelectual, ya es parte de la experiencia diaria del puertorriqueño. La Junta y todas las situaciones que han implicado el desastre que es el ELA para la gente, la quiebra la vive la gente. ¿Y sabes cuál es el problema? O sea, ya yo creo que no hay vuelta atrás. Ya le está definido sencillamente como un morón. O sea, la gente entiende que es morón. Una vez a ti te pintan esa definición, tú estás definido, se acabó. No hay manera, y cada vez que va al aire lo reafirma. O sea, es torpe, es engreído, un tipo engreído, es blanquito, y créame, esa es una imagen que no puede volver para atrás. Y él piensa que él es la última Coca-Cola del desierto, porque en el PNP hay un desierto y se va a destruir el PNP. Y yo creo que está partiendo, no aprendió de la historia. Le deben preguntar a David Bernier, precisamente, cuando se esperaba que la primaria de Pierluisi y Rosselló en el 16 los embaratara, y no fue así. Lo mismo le deben preguntar a Wanda Vázquez y le deben preguntar al alcalde de cómo fue eso, ¿verdad? Luis. Y también, o sea, lo que está pasando, Jesús Manuel igual, todos partieron de la premisa que el PNP se iba a destruir y no aprendieron ninguno.
de lo que le pasó al Luis, PNP. Y muchos de esos candidatos que tú mencionas, cuando tú ibas a las encuestas a principio de cuatrenio, tenían grandes números. Aunque han habido bien pocas encuestas hasta esta etapa, la realidad es que la única, la grande que vimos, creo que fue del Nuevo Día en un momento, Pablo José no salía, el comisionado no salía bien en la encuesta. No salía bien, ni tampoco salen las de Elite Data. De hecho, las de Elite Data, a Miguel Romero y Tomás Rivera Schatz salen positivos más que él. ¿Ok? Y el problema es que la discusión cuando uno va a la calle no se está hablando necesariamente de que, no, olvídate que aquí es que Pablo es el que va a llegar. No, se está hablando hasta de una sucesión interna del PNP. Lo que habla de la gente diciendo, no, pues puede ser que la gobernadora se vaya y entre Miguel Romero o entre Tommy, ahí sería no hablan del Partido Popular como una opción. Hablan del PNP como opción, tal vez con otra cara, ¿entiendes? O sea, y ese es el problema, que el Partido Popular no ha podido proyectarse como una opción real. La gente no lo ve como no lo ve como una opción real, y el comisionado ya ha tenido un año en una silla que, como la política es una silla bien sexy, porque es una silla que tú estás en DC, anuncian millones, y si tú no has podido pegar con eso lo suficiente, pues cuando empiece la campaña caliente en el próximo año y pico, que empiecen los negativos, empiece ese dinero a fluir poniéndote los negativos, que estas cosas no lo ayudan, porque estos audios los va a guardar el PNP, y la campaña le va a decir al estadista, porque el Partido Popular va a hacer una campaña para enamorar a los estadistas, ese estadista que está en la periferia, venga acá, que nosotros no los vamos a tratar mal. Y los de dignidad. Y a los de dignidad. Y lo que va a hacer la campaña, lo que debe hacer la campaña del PNP es decirle, no te olvides, mírate el verdadero Pablo José, burlándose de la estadidad, diciéndole que eso es Disney, no queriendo aceptar a esta gente. Así, míralo ahora que no ha llegado a la gobernación y mira cómo los trata ustedes. Le está diciendo esto ahora para que le dé el voto, para después burlarse de ti. Hay que contrarrestarlo, y José Aponte hizo un comentario muy certero hoy, que dijo que el problema de Pablo José ayer es que en lugar de hablar de igualdad, habló de paridad. Y paridad e igualdad podrán parecer, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Igualdad es un derecho, paridad es una concesión del Congreso. Exacto. Es que y no en todo. Igualdad es un derecho en todos los programas. Exacto. No es meramente en el PAN, ni meramente en el Medicaid. En todos los programas federales. Y es que el otro problema que va a tener Pablo es que si los demócratas ganan en el midterm y recuperan la Cámara o uno de los cuerpos, vamos a ver si es verdad que los demócratas van a quererle dar todo lo que él dice que puede lograr con el ELA. Vamos a ver. Y a ese va a ser la campaña que el PNP le va a tener que llevar al final. Mírate esto, que él dice que él es demócrata y que puede tener acceso, no se lo han querido dar. Eso es él, imagínate, eso es la colonia. Pero a la larga, el problema más grande que tienen y van a tener siempre, yo creo que a veces cuando nos concentramos en la definición, la estructura grande, perdemos de perspectiva a la larga, independientemente de los beneficios que tú puedas conseguir, vamos a poner que te dieran paridad, que pudieras conseguir paridad y todo eso, lo estás haciendo a expensas de renunciar a tus derechos fundamentales al voto y a la representación. O sea que vamos a vender nosotros, esa es la propuesta del Partido Popular, que vendamos a base de unos beneficios, y siempre ha sido, obviamente, vender a cambio de unos beneficios económicos el derecho al voto, el derecho a tener representantes. Lo que sí es que, o sea, ellos le están huyendo a la cuestión del estatus por las cosas que han pasado. Yo lo entiendo a él. Ahora, el estilo de él, su personalidad, es la misma personalidad de su abuelo, así muy serio, que su abuelo era así, bien serio. Digo, su abuelo fue cambiando poco a poco durante el camino. Sí, pero cuando joven era parejero, muchacho. Bueno, decían eso. ¿Te acuerdas? Era bien serio, pero está bien. Pero cuando le salió a la reportera en el 84, ¿qué fue lo que le dijo? No. En el 80, que a Dulce María, que le dijo, no sea ridícula. No sea ridícula. No sea ridícula. Esa es la parejería de Rafael Hernández Colón. Sí. Oye, que lo más seguro es lo que le quería decirle Pablo, el que pregunta más ridícula. A lo mejor él si se lo hace así, ridícula. Oye,
Cine Pico de Oro. Le va a salir Oye, ahora como una escofieta. Que estamos en esto, yo quiero que si no es por la cláusula territorial, me gustaría que alguien le pregunte específicamente bajo cuál es la cláusula constitucional que serviría de fundamento para ese estatus, porque a mí nunca me lo han dicho. O sea, la Constitución tiene, como dice papi, unas cuantas válvulas de acceso. Una de ellas es los tratados, pero eso te requiere estar fuera de la Constitución. Y dentro de la Constitución lo que hay es territorios y estados. O sea, ¿qué otra que yo nunca he visto, porque yo he leído la Constitución, qué otra cláusula hay que no sean esas? Que te permite hacer todo lo que ellos quieren, que el Congreso te delegue todos los poderes que los estados le delegaron a ellos. O sea, que no existe, y ese es el problema. Podemos hablar abstractamente de la Constitución y de las leyes, pero cuando vas al nitty-gritty y les pides expresamente, dime, porque yo les puedo decir cada una de las cosas que nosotros pedimos, dónde están en la Constitución y por qué las tendríamos derecho. Es bien sencillo, y los independentistas también lo pueden hacer. Pero fíjate, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? Lo que dice Pablo José, la cuestión del estatus. Mira, tenemos que ir al PNP. El PNP, lo que pone en su programa de gobierno del estatus, que es un parrafito, y más nada. Entonces, hablar del estatus en primaria. ¿Para qué? Para ganar las primarias. Sí, pero en eso te voy a decir, yo estoy de acuerdo contigo en que el PNP, lo criticamos aquí todas las semanas, no ha hecho lo necesario a nivel institucional para promover la estadidad. Pero hay una diferencia entre ellos y nosotros, y es que la realidad es que yo te doy la Constitución y donde diga Estado, todo me aplica. Aquí no hay que hacer una tesis doctoral. Ellos sí necesitan hacer una tesis doctoral, lo que pasa es que no la pueden hacer si son gente seria y se tienen que ir de nuevo a aquello que Muñoz le llamaba el éter, ¿verdad? Este abstracto que es una idea que no tiene definición y que se ajusta a las situaciones, no la tienen. Y entonces llegó ya el momento donde todo ese tipo de conversaciones ya no tiene espacio en la sociedad pública porque se aleja del desarrollo jurisprudencial que ha habido y se aleja de la realidad del puertorriqueño de día a día. Ni siquiera cuando fuimos a pelear, porque es verdad, había el Partido Popular y quería promesa, pero había gente del PNP que cuando se iba a aprobar dijeron, no, pues limítate esto y esto, ni siquiera se pudo. Pero mira, hay otra realidad. Luis. La realidad es que ya se acabó el pase gratuito. O sea, él tiene que entender que ya estamos, el año que viene ya están hablando de precandidatura. Ya él va a estar expuesto y va a coger palos y galletas a todo lo que da. Eso es otra cosa. Yo sé que él entiende lo del estatus, por eso es que él evade el tema, porque ahora... ¿Sabes que le complica? Era fácil explicar el Estado Libre Asociado hace unos años. De hecho, un artículo de Revista Jurídica de José Trías Monge titulado el Estado Libre Asociado ante los tribunales, pues hablaba de cómo los tribunales habían tratado generosamente a la figura del Estado Libre Asociado. Pero a partir del 80, con Harris versus Rosario, ahí empieza a agrietarse un poco. Y después cuando le eliminan las 936 en la década del 90 y después seguimos por ahí y llegamos a la Junta, a la ley de promesa, que la base legal es la cláusula territorial, y después vinieron Sánchez Valle, después vino Aurelius y después vino el otro que dije, se me olvidó, Sánchez Valle, Aurelius y Baello, y entonces eso destrozó no la Constitución, porque la Constitución sigue incólume. Lo que destrozó, y tampoco la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico, porque siempre ha sido la misma, lo que destrozó fue la teoría del pacto. Eso fue lo que destrozó esos cuatro factores. La nueva tesis, el pacto, la República Asociada de Marco Rigao, las enmiendas Vizcarrondo. Ellos, desde que nació la criatura, ellos dijeron que era fea y se acabó. Y no la quisieron. Y empezaron a pedir enmiendas. No. Literal. Sí, es verdad. No, Luis, cuando nació la criatura, ellos dijeron que estaba bien buena. No. Ahora es que está fea. No, a los 6 meses ya estaba Fernández Isel pidiendo. La veían caminando por la calle y decían que paraba el tránsito. Y en Estacom el 64, ya estaban pidiendo también enmiendas y el desarrollo de ELA y todas las cosas, ustedes lo saben. Eso está en la tercera página del anexo a la convocatoria. Seguro. Ellos nunca quisieron la criatura. De Isla Verde. La pidieron. Y dijeron, espérate, sacó el pelo rizo, no, mira, ojos negros, ¿cómo va a ser?
No la queremos. Nosotros la queríamos jovita. Aquí todo lo que da como nos la pintó Muñoz. Y la queríamos así, con una piel tersa y todo lo que hay. No Es que queremos es difícil, esto. Luis, con esos 4 factores, es bien difícil ya defender esa teoría. Es indefendible. Yo entiendo a Pablo José, por eso él no quería hablar de ese tema. Él se sintió incómodo y buscó varias formas de evadir el tema, pero la periodista insistió. Bueno, yo te prometo que en este programa no va a pasar con ficha. No, yo sé, pero Enough is enough. Estoy tratando. Suficiente tiempo del circo. Quiero tuvo. explicar Gracias. lo que o sea, Luis, ellos no quieren tocar el tema por los 4 factores que te dije. Y por eso el movimiento estadista tiene que tocarlo. Sí, Precisamente sí. por eso. ¿Seguro? Y la cantidad de republicanos populares que según encuestas, que yo vi la encuesta, son un 17% de los populares, están saliendo ya a la superficie porque los de la libre asociación ya no dominan el Claro, partido. pero- Bueno, voy a hacer la pausa. Ajá. Cuando vengamos, la familia de Ciari se huyó de la Cámara. Regresamos con eso. Empezar, la familia de Ciari Peña hoy le dijo fuego a las vistas públicas en la Cámara. Cheito Hernández está que trina. Obviamente, es la Cámara de Representantes de la señora gobernadora. No estamos hablando del Senado. La guerra se ha tornado ahora en la guerra de los contratos, se ha expandido. Esto es realmente una situación difícil para el gobierno del PNP, que se pudo haber controlado y no se hizo. Mario. Mira, independientemente de lo que salga del Departamento de Justicia, independientemente de si la secretaria de la Vivienda no tiene nada que ver con eso, no ha cometido ninguna ilegalidad, es una persona revestida de ética y moral de pies a cabeza. Para el pueblo y para la opinión pública, ya la secretaria de la Vivienda está desahuciada. O sea, la secretaria de la Vivienda se ha convertido en un elemento de distracción para esta administración. No importa las conferencias de prensa que dé la gobernadora, no importa las obras que inaugure, la figura de la secretaria de la Vivienda está ahí presente todo el tiempo. Independientemente de si ella no hizo nada indebido o si ella ha cumplido con la ley, si ella está diciendo la verdad, independientemente de todo eso, ya el pueblo adjudicó. Todo el mundo levanta las cejas. Yo he ido a garajes de gasolina, farmacias, a distintos lugares y hay televisores. Y da la casualidad que yo he ido y aparece una noticia de ella y todo el mundo levanta las cejas. Y yo creo que ella debería renunciar por el bien de la gobernadora, por el bien de la imagen del gobierno. Si ellas son amigas, la mejor forma de demostrar la amistad y de fomentar y conservar la amistad es ella renunciando para no convertirse en un lastre para la figura de la gobernadora. Vamos contigo, Gregorio. Pues mira, Luis, yo comparto la opinión de Mario prácticamente íntegramente. La realidad es que lo hemos dicho en el programa, esto no es un issue de amistad. Yo lo siento mucho. Uno puede tener amistad, pero las instituciones tienen unos valores que trascienden eso y uno ocupa esas posiciones no porque es amigo de nadie o porque uno sea el único que la pueda ejercer, sino porque uno tiene unas ideas, quiere implementarlas y las puede hacer dentro de unos parámetros, y ella perdió esa capacidad en la medida en que como mínimo perdió la credibilidad pública para ejecutarla. Le está haciendo no solo daño a la gobernadora, sino que se está complicando la cosa. Aquí hay 2 puntos sobre la falta de comparecencia o ¿verdad? Especulaciones que uno puede hacer sobre la falta de comparecencia a la Cámara. Lo primero es, en algún momento, una de las opciones era que se le hiciera una pregunta, que se tuvieran que invocar la quinta enmienda y entonces eso se interpretara como que se había públicamente, no jurídicamente, como que se cometió un delito y querían evitar eso. Número 2, ponen en una posición difícil al presidente de la Cámara, porque Luis, si la comisión ahora quisiese
citar so pena de desacato, la comisión no lo puede hacer motu propio, sino que tiene que elevarlo al presidente de la Cámara. Sí. Y es el presidente de la Cámara quien lo tiene que autorizar. O sea que si la comisión va a insistir en esto, le acaban de pasar la papa caliente al presidente de la Cámara, que es el que va a tener que decidir si lo va a citar so pena de desacato o no. O sea, entonces, pues, si la Cámara es tuya para todos fines, ¿verdad? O es más cercana a ti, y tú le vas a hacer eso al presidente, lo vas a poner ya en esa posición incómoda, pues entonces tú estás complicándote tu situación más y estás llegando a la situación donde vas a ir perdiendo los pocos aliados que tiene, además del impacto político que esto tiene y público. Luis, totalmente de acuerdo con Mario y con Gregorio. Aquí en realidad ha sido un mal practice del gobierno, cómo ha atendido esto. Estos 90 días que pide el Departamento de Justicia, que tiene derecho a ellos, o sea, nadie está diciendo que no los tiene, pero mi hermano, si tú tienes un issue que le está explotando a la gobernadora, a tu jefa, tú no pides los 90 días, tú pones a todo el personal de justicia y esto lo vamos a trabajar en una semana. Yo quiero ese informe en una semana y voy a coger todos los recursos del Departamento de Justicia y vamos a acabar con esto, con este issue. Pero poner en 90 días más este asunto, mira lo que se está discutiendo hoy, se lleva un mes discutiendo este tema y no le ha ayudado a la gobernadora. Y aquí, en lo de la Cámara, coincido con Gregorio, o sea, la minoría mínimo, la minoría de la Cámara va a querer impulsar que esto se lleve al presidente de la Cámara precisamente para crear ese problema político. O sea, no lo hace de buena fe, lo hace para eso mismo, como el rol de la minoría, crearle problemas políticos a la mayoría. Y la gobernadora se está autoinfligiendo estos golpes porque no ha actuado categóricamente queriendo defender a su amiga. Y yo puedo entenderla. Tú también quieres tener gente en tu equipo que sean leales y todo eso, pero también no puede ser a costa de que el departamento siga funcionando y la viabilidad del gobierno. Y aquí lo estamos viendo día a día, los días que pasan, estamos viendo un rompimiento y que ya es insalvable. Como dijo Mario y Gregorio, puede ser que al final termine siendo que ella no cometió nada, pero ya la gente adjudicó, la gente va a decir, pero ¿por qué te tardaste tanto? Y tuvimos un mes y pico aquí, y si no hizo nada, ¿por qué ellos no van y hablan allí? Y, si o sea, como que... y para el presidente de la Cámara, si elevan la solicitud, o si no se eleva, también por omisión, de que se citen so pena de desacato, que es lo que en muchas ocasiones se hace. ¿Cuál va a decir? ¿Cuál es el mensaje de la minoría, como tú bien dices? Que le están tirando un toallazo bueno, cuando no se está haciendo. La Cámara había citado inicialmente, había contemplado citar a Ciari, desistió de eso. ¿Qué es lo que ha dicho la minoría? Pues quieren tirar un toallazo. Todo esto abona y sigue a la percepción de que el gobierno quiere tapar, no aparecen los récords. Entonces tú mojas a tu secretario de DITOP, que está tranquilito haciendo su trabajo, y de momento lo metes en este revolú también. O sea, no solamente estás implicando a la secretaria de Vivienda, tienes a la de Justicia envuelta en el revolú, tienes a el de DITOP envuelto en el revolú, y entonces estás quemando tus funcionarios por un mes y pico en un issue que lo podías atender diligentemente. ¿Tú sabes a lo que esto se me parece? En la posición que los están poniendo. ¿Se acuerdan cuando estaban las vistas de confirmación de la entonces nominada secretaria de Estado, que está testificando el secretario de Hacienda? Y le preguntan, sí. ¿tú contratarías a una persona con estas calificaciones y que tuviera este precedente? Y tuvo que decir que no. Pues esa es la posición a la que se están exponiendo nuevamente. Y ahora, la escalada ahora es a los contratos. O sea, la cuestión de pedir los contratos de Tony Zagaldía, pedirlos. O sea, la escalada ha sido tal que ha cubierto todo. Ya no es meramente Ciari, ya no es meramente esto. Esto es una controversia total entre Fortaleza, la legislatura, en todos los frentes. O sea, es un embarre literal. ¿Ok? Ahí está. Y que uno no ve salida. Luis, no le veo salida. 90 días más no puede ser la solución. O sea, la solución no puede ser que en el día 89 me presente el informe. Este issue no puede estar 89 días más discutiéndose. O sea, literal. La única reserva, ya que lo mencionas, Luis, que yo voy a consignar es, obviamente, no creo que sea propio la solicitud de los contratos dentro de este contexto, porque la realidad es que
si tú eres abogado, además como ciudadano, tú tienes el derecho a emitir tu opinión públicamente sin miedo a que se utilice entonces eso para tratar de afectarte. Obviamente, en eso yo difiero totalmente. Eso sin menoscabar el asunto de lo que ya hemos comentado aquí, verlo en la posición de que hemos comentado aquí, que es que lamentablemente para ella esta situación es insalvable, lo sabemos todos, esto es insalvable. ¿Cuánto durará? Pues lo que ellos quieran que dure. Claro. Es una cosa que uno no tiene explicación para ella, pero el PNP es así. Ustedes saben que así son las cosas. Déjeme traerle otra de las notas que tenemos que discutir hoy, la cuestión de las escuelas. Ojo a la poca matrícula escolar. La verdad es que educación está entre un 3 y 2. Hay una escuela en Yauco que baja de 100 estudiantes, 90 estudiantes a 70. Son prácticamente en 3 salones. Si usted tira 70 en 10 salones, pues 9 niños o 8 niños por salón. El 30% de los niños de la escuela han solicitado traslado a otras escuelas que están a 1 o 2 millas de distancia. Pero los alcaldes y los vecindarios objetan. Y lo cierto es que hay que tomar decisiones fuerte. Todos los años hay menos niños. Mantener una escuela cuesta un delirio. Y yo no comprendo esta presión. Los Ferrer Ángel se oponen al cierre de escuelas, pero ellos no las van a mantener. Es el gobierno los que la van a mantener. Ese dinero que se gasta en una escuela, en vez de estar consolidada, es dinero que puede mejorar precisamente las otras escuelas consolidadas. Pero el tema está ahí. Y es que la prensa puertorriqueña es la rémora más grande que hay al progreso en este país. Cójanlo ahí. Sí, mira, Luis, la mejor evidencia de que el Departamento de Educación tiene que estar haciendo esas cosas es que hay dos cosas que son evidentes. La población estudiantil ha bajado bárbaramente. Yo no sé si ya llegó a los 200,000, pero hace casi 15 años estaba en 800,000 estudiantes en la escuela pública. Y ha bajado a poco más de 200,000 en la escuela pública. Además, han cerrado muchos colegios en todo Puerto Rico. Colegios privados han cerrado porque aquí, cerca de aquí, de Noti1 cerró uno. En Yauco cerró un colegio que tenía un montón de estudiantes y fue cayendo hasta que no le costó más remedio que cerrar. Y es porque la población estudiantil de escuela es bien poca, porque la población productiva se ha ido de Puerto Rico y la población que se queda aquí en la isla está envejeciendo por eso mismo. Habemos más viejos, digo habemos, pues yo tengo 65 años y los jóvenes pues se van para hacer su vida allá, como hizo mi hija, que se fue con mi nieta y con su esposo, se fueron para Orlando. Y eso explica, o sea, yo no sé por qué criticar al secretario de Educación cuando él está haciendo lo correcto. O sea, hay un problema poblacional en la gente que van a la escuela, en los estudiantes. Los matrimonios quieren parir menos. ¿Cuántos matrimonios de personas jóvenes lo que tienen es un hijo solamente? Los tiempos han cambiado y yo creo que el nuevo día debe darse cuenta y que la gente sepa que los hijos y los que están rigiendo ese periódico nunca fueron a la escuela pública. Mira, y uno de los problemas que yo veo, y ahí es que yo veo mis preocupaciones muchas veces de pasar todo esto de administración de las escuelas a los municipios, es que entra esta política local. Y es que el alcalde, yo soy de Aguas Buenas, y de momento en el barrio Juan Asensio hay 2 escuelas y hay una de ellas que hay que cerrarla. Se te van los líderes de barrio, se te juntan 4 padres allí que tienen los nenes allí porque el carro tú lo pones en neutro y el nene te llega, y por esos 4, 5, 7 padres, el líder de barrio va a donde el alcalde y le dice al alcalde, no, si no te hacemos campaña en contra, no quiero que me cierre la escuela. Entonces el alcalde dice, adiatre, administrativamente hay que cerrarla, es lo correcto, pero es que después esto me va a costar la política porque voy a... Pero si la prensa hace artículos como obviamente donde no sopesa los costos. Fíjate que esa historia
falta lo más importante, oiga, mantener esta escuela de 70 estudiantes, ¿cuánto le cuesta al pueblo de Puerto Rico? Un montón. Y una vez tú sacas eso, y ese dinero, si los trasladamos a escuelas que están a 1 y 2 millas de distancia, ¿nos los ahorramos? Sí. Y si hacemos eso con 200 escuelas, ¿nos los ahorramos? Sí. Y se puede dedicar ese dinero a mejorar la calidad de las escuelas que están operando. Sí. Pero esa matemática no lo hacen porque la prensa comunista de Puerto Rico lo quiere es implotar el sistema. Exacto. Es que era lo que discutíamos ahorita con la cuestión de el poder de expropiación, que no haya desarrollo urbano, que la gente viva en posilga. Eso es lo que quieren. Luis, pero, dime. Lo triste aquí es que yo vuelvo a un tema que yo cada cierto tiempo digo que una de las cosas, y a mí me sorprendió de verdad, yo sé que la gente es terca, pero yo de verdad estoy sorprendido de que el pueblo de Puerto Rico todavía el día de hoy esté en negación de la situación económica, fiscal y demográfica de la isla. Porque la prensa los ha adoctrinado de que hay dinero para todo. Claro, y que no se puede recortar nada. Que esto es una gran conspiración. Eso es lo que le han tratado de vender que se lo han robado todo. Exactamente. Pero hay una realidad, no solo es una cuestión de la crisis demográfica que hay otra realidad, que el pueblo de Puerto Rico, la gente como regla general, en la medida que puedan, todo el mundo quiere la mejor educación para sus hijos y en la medida que puedan, cuando van a hacer ese juicio valorativo, la mayoría de las personas determinan que la escuela privada, independientemente la que sea, es mucho mejor que la escuela pública según constituida ahora mismo, no porque sea inherentemente mala, sino la mayoría de las personas piensan que su hijo va a estar mejor allí. Y no es así. Independientemente sea así o no, pero ha habido un traslado grande de personas de la escuela privada a la pública, los papás subsidiando la escuela pública porque la subsidiamos todos y pagando además por ella, cuando la realidad es que lo que ha habido que hacer aquí en todo momento es hacer lo que también le llamo el acto de contrición sobre la situación que estamos y meterle mano. No hay estudiantes para escuela. ¿Qué quieren? Que haya un comedor sirviéndole comida fantasma en los sitios o tener un personal como pasó con la universidad y puedo estar mal de Utuado. Ahí tienes otro gasto que acabas de mencionar. Claro. En Utuado, que en la universidad habían cursos que tenían 5 profesores para el curso y 3 estudiantes. Sí, sí. O sea, el pueblo de Puerto Rico tiene que darse cuenta que transicionamos a una nueva realidad que es incómoda, que no necesariamente se ajusta a lo que eran nuestras añoranzas en un momento, pero que es la realidad y hasta que no lo hagamos no salimos del boquete. Hay que reestructurar y te voy a decir algo. Yo soy producto de la escuela pública y mis hijas también. Y mi hija menor es bilingüe y el bilingüismo lo aprendió y lo desarrolló en la escuela pública. Y mi nieta que está también en escuela pública. Y la educación pública en Puerto Rico es excelente. Hay 2 escuelas en Cagua, que es la Luis Ramos González y la Gautier Benítez, porque mi nieta estudió en la Luis Ramos González, ahora está en high school, que es en la Gautier Benítez. 2 escuelas excelentes, maestros excelentes. El problema no es la escuela, mucho menos el maestro. El problema es ese monstruo burocrático que hay aquí en San Juan que se llama Departamento de Educación. ¿Tú sabías que hay maestros que junto con el director de la escuela hacen un serrucho para recoger dinero, para arreglar algunas cosas? Porque apelando al Departamento de Educación aquí en San Juan, eso se tardan meses o años en que se pueda resolver ese problema. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, de nuevo, es lo mismo que en otras cosas. La escuela pública estaría muchísimo mejor si coge la misma lección que el pueblo de Puerto Rico no ha cogido para otras cosas. Es que es momento de reestructurarse, reducir gastos innecesarios y dedicarle el dinero a donde tiene que ir, que es a los maestros y a los estudiantes, y que esa confianza pública, que muchas veces está rota sin fundamento, como tú bien dices, porque la escuela presenta o da tremenda educación, regrese. Pero para hacer eso no nos podemos parar en los medios y decirle a una gente que vamos a dejar abierta una escuela cuando quedan 10 estudiantes. Esa escuela con poquitos estudiantes, director, maestro, conserje, empleado el guardia de seguridad, el guardia de seguridad, pago de luz, pago de agua, ¿qué más? El de mantenimiento, que hay que recortar la grama, el personal. Ahí tú tienes, mira el gasto que tienes ahí. Y lo otro es, mira, yo te voy a decir sobre eso, no sé si está pasando porque no quiero ser injusto,
pues quizás ha habido yo también evidentemente yo entiendo que es fuerte para una familia que lleva todo un tiempo en una escuela desvincularse, porque en la escuela se crea una comunidad, y hay una responsabilidad del gobierno de decir, mira, nosotros vamos a mitigar el impacto de este cambio de estas maneras. Esa responsabilidad del gobierno. Ahora, lo que no puede haber es un impedimento porque a mí no me gusta, ¿verdad? Claro, porque pues no sí, me ¿no? gusta, aunque no haga sentido, a la mala, si yo protesto lo suficiente, no va a pasar nada. Y eso no puede ser la solución en Puerto Rico a los problemas. Y ese ha sido lamentablemente la actuación del gobierno, que le protestan 4 personas, saben que la decisión es la correcta, pero después no se atreven. Eso. O sea, tienen ese miedo por el costo por entonces el alcalde se le mete ahí al Departamento de Educación y a Fortaleza, mira, no me cierre la escuela del barrio Agüeyes, porque después está ahí tengo a las del comedor, que son las que es que lamentablemente estamos atados en esto. Lo ha pasado en la universidad, todo el mundo, uno habla con todo el mundo y todo el mundo te dice, lo más seguro es que cerrar recinto. La realidad ya no pero el nuevo día no permite que cierre no lo permite recinto. La culpa es de Sayira. Exacto. O sea, entonces, y hay que hacerlo, pero bendito, Dios libra al presidente o la presidenta de la universidad que lo quiera hacer. Y si lo va a hacer, entonces el gobierno, Ahora, Fortaleza, no lo protege. Yo les digo a ustedes, y con esto cierro, a final de cuentas la culpa es de la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal es la responsable por todo eso, por no haberlo exigido, por no haberlo puesto. Y sin embargo, se objetan cualquier tontería que hay por ahí. Así que con eso, gracias a Gregorio, gracias a Miguel y a Mario, mis amigos, gracias a ustedes por la sintonía.